mucho gusto darles la bienvenida. Quiero agradecerles que me presten un poco de su tiempo para compartir algunas cosas que pueden resultarles interesantes. Por supuesto, esta es una conferencia que, como verán, ahí, forma parte de las propuestas que hace la Dirección General de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuya maravillosa directora está sentada allá, la maestra María Teresa Adriana Pineda. Díganos ahora, por favor, si sus padres no pagaron su educación con tepalcates, por todo el kit prehispánico, horno de microondas prehispánico, licuadora prehispánica, cafetera prehispánica, y no uno, dos colchones prehispánicos. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Mahler. ¿Quién dijo Mahler? Yo. No, pero te lanzaste como los grandes y un hombre así merece ser respetado. pero no te voy a respetar. ¿Cómo que Mahler? Pues, ¿cómo que Mahler? Smetana. ¿No? Elgar. Elgar. Bien, doctor. ¿Pero qué? Porque, Elgar escribió muchas cosas. ¡Wow! He aquí un hombre del cual sus padres deben de sentirse muy orgullosos. No como otros. Efectivamente, son las variaciones, es el tema con el que se inician las portentosas variaciones Enigma de Sir Edward Elgar. Muy interesantes varias. ¿Por qué se llaman Enigma? Siempre hemos dicho que una persona inteligente no es la que tiene las respuestas correctas, sino la que se hace las preguntas correctas, ¿no? Y si yo les digo que estábamos escuchando una obra que lleva por título Variaciones Enigma, pues tenemos un problema. No estamos entendiendo por qué se llaman enigma, ¿no? La inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas. La pregunta correcta sería, ¿por qué se llaman enigma? Porque partiendo de este tema, Elgar, Sir Edward Elgar, que nació en 1857 y murió en 1934, esta obra fue estrenada en 1899, es decir, tenía 42 años de edad Elgar. Partiendo de este tema, Elgar va a describir a una serie de personajes, amigos suyos. El enigma consistía en saber a quién se estaba refiriendo. De hecho, para muchos sigue siendo un enigma. Muchos investigadores han, no sé, ¿cómo se dice? ¿Ríos de tinta? Han corrido ríos de tinta, exactamente, ¿no? Proponiendo la solución a los enigmas. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Bueno, antes de presentarles a Sir Edward Elgar. Ah, qué bonita foto, ¿no? Qué bonitas eran las fotos antiguas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de enigmas. Y ustedes saben que en la mitología griega el enigma de enigmas lo propuso ¿quién? Ofrecemos otro kit. Una bolsa de chicles motitos sabor plátano, al que nos diga. ¿Sófocles en dónde? Pero con gónadas, con un poco más de gónadas. Se le fue. ¿Cuál es la obra, señoritas del teatro? Edipo Rey, ¿no? ¿Y cuál es el enigma? Pues ni más ni menos, el enigma de enigmas, el que le plantea precisamente la famosa esfinge a Edipo, ¿no? ¿Recuerdan el enigma? ¿Cuál es el animal que al amanecer camina en 4 patas, a mediodía en 2 y al atardecer en 3? ¿Respuesta? El ser humano, ¿verdad? El ser humano. Uno piensa, ¿cómo? ¿Nadie había logrado antes de Edipo contestar el enigma? No. ¿Por qué? Pues tal vez porque no ponían a funcionar su hemisferio derecho, o tal vez nunca habían tomado una clase de pensamiento lateral, que son fundamentales, sobre todo ahora en la actualidad, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de enigmas y vamos a hablar de mitología. Me encanta esta imagen, tomada de una vasija griega del siglo V a.C., en técnica de figuras rojas, y no menos este cuadro de Franz von Stuck.
Si no está nada más paseando la vista distraídamente por la pantalla, díganos de quién fue el primer cuadro que puse. De Gustave Moreau, ¿verdad? ¿Qué les pasa? De Gustave Moreau. Y Gustave Moreau, ustedes lo saben, pintor francés de la segunda mitad del siglo XIX, considerado tal vez el más simbolista de los simbolistas, ¿no? De los pintores y de los artistas, tal vez simbolistas, que buscaba el simbolismo, de acuerdo al manifiesto simbolista de Jean Moreau de 1886, provocar un estremecimiento del alma, que el discurso fuera un poema, una pintura, una escultura, una obra de teatro, saltara la barrera del intelecto, que es con la que por lo general filtramos los mensajes de la realidad, y ese mensaje llegara a las profundidades del alma, el alma se estremeciera, y al estremecerse sintiéramos que teníamos precisamente un alma, ¿no? Franz von Stuck también fue un gran pintor simbolista. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el gran problema de Edipo? ¿Cuál fue el gran problema de Edipo? No me refiero a que si tuvo relaciones con su mamá, con la de él, y tuvo 4 hijos, o si mató a su papá, el de él, ¿no? ¿Cuál fue el gran problema de Edipo? ¿Por qué le pasó todo esto? Ok, lo voy a plantear de esta manera. Díganos que estaba escrito en el dintel de la puerta de la cocina del oráculo en la película Matrix 1. O sea, conócete a ti mismo. Exactamente. Uy, buen invitado, de lujo. Viene bravo, ¿no? Exactamente, conócete a ti mismo, ¿no? Hemos dicho muchas veces que la gente se queda con la idea en esa película de Matrix. Hemos dicho muchas veces que la gente piensa que el oráculo le dice a Neo que no es el elegido. Vuelvan a ver la película, no le dice eso. Solo le dice, a ver, vamos a ver, le revisa la boquita, las manos, y le dice, ¿tú qué piensas? Y él pone cara así como de, pss, y ella le dice, lo siento mucho. O sea, ¿qué es lo que ella siente? Siento que tú no te asumas como el elegido. Porque si no te asumes como el elegido, aunque seas el elegido, no puedes hacer lo que debe hacer el elegido, ¿no? Es decir, ¿por qué no se asumía como el elegido? Porque no se conocía a sí mismo, ¿verdad? Y de eso se trata en buena parte la primera parte de Matrix. Conocerse a uno mismo, resolver el enigma. Recuerden que la pitonisa, la Pitia, la sacerdotisa de Apolo, conocido como Loxias en su advocación de el dios de los oráculos, la pitonisa daba respuestas pero en forma enigmática, ¿no? Y había que resolver el enigma. ¿Qué le dice el oráculo a Edipo? Tú vas a tener relaciones sexuales con tu madre y vas a matar a tu padre, ¿no? Edipo piensa que es hijo de Pólibo y de la esposa de Pólibo. Como no se conoce a sí mismo, no conoce su historia, no conoce bien su pasado, no sabe que es hijo de Layo y de Yocasta. Intentando huir de Corinto, de donde era rey Pólibo, se dirige hacia Tebas, y aquí en el cruce de viaducto con Tlalpan se encuentra con la comitiva de Layo, discuten por el paso del camino, se hacen de dimes y diretes, y recordamos que Edipo termina matando a Layo, y a parte de su comitiva solo uno escapa. Ese va a ser muy importante. Edipo no se conocía, ¿no? Pese a su enorme inteligencia que le permite resolver los enigmas. Enigmas, símbolos, ¿no? Recordamos que la palabra símbolo significa que apunta hacia otra cosa, pero también hemos dicho muchas veces que cuando el sabio señala hacia la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿no? Frase tatuable: sí, mi niño, sí, Boris. Cuando el sabio señala hacia la luna, el necio, el tonto, se queda mirando el dedo. Y eso es lo que pasa en la actualidad con la mitología griega. Todo mundo cree saber de mitología griega y se avienta unas interpretaciones, o sea, súper fumadas en relación con ciertos mitos, y comete errores gravísimos. Y de eso se trata el día de hoy, nuestra plática, ¿no? Por ahí va. Y entonces,
¿Por qué no estamos acostumbrados a la lección que nos da Baudelaire en este poema maravilloso? Sí, perdón, mi Gaby, sí, qué estúpido este chico. ¿De dónde sacó todas esas cosas, no? No fui yo. Quien me ayuda es Boris y mi perro Simón, ¿no? Ellos son los que hacen el trabajo de las diapositivas. Pero va muy acorde, ¿no? Pues al final de cuentas son franceses, ¿no? Tanto Rémy como Baudelaire. ¿Cuál es la lección que nos da Baudelaire? La que está contenida en este poema. La naturaleza es un templo. A ver, ¿pero qué estamos entendiendo? Recuerden que naturaleza, natura en latín, es lo mismo que physis en griego, se refiere al mundo físico. No se está refiriendo a un documental de National Geographic con animales y vegetales. No, se refiere al mundo físico. Si el mundo en sí es un templo, ¿qué se hace en un templo? Pues se busca entrar en contacto con la divinidad. Luego entonces, el mundo físico es un templo, la cotidianeidad es un templo en el que podemos entrar en contacto con la divinidad. Pero ¿cómo? Nos dice, la naturaleza es un templo en donde vivos pilares, es decir, lo que sostiene ese templo que llamamos realidad, dejan de vez en cuando salir palabras confusas, es decir, no las entendemos, pero estamos seguros de que surgen palabras, aunque no sepamos qué nos quieren decir. Dice, el hombre, ahora políticamente deberíamos decir, el ser humano, lo recorre entre bosques de símbolos, ¿no? No se olviden de lo que acabo de decir de símbolo, que lo miran, ¿no? Con ojos, que lo observan con miradas familiares. Y si nos observan con miradas familiares es porque nosotros pertenecemos también a la familia de los símbolos. Y la idea sería, bueno, para descifrar los símbolos tenemos que descifrarnos a nosotros primero como símbolo, hacer un trabajo, como diría Foucault, de hermenéutica del sujeto, ¿no? El poema continúa diciendo, como largos ecos que de lejos se confunden, se utiliza el cómo, está utilizando una figura retórica, un símil, ¿no? Por lo tanto está apelando a nuestra experiencia. O sea, la idea es, así como cuando uno escucha ecos allá a lo lejos, que uno está seguro de que hay ecos, pero no alcanza a entender qué se está diciendo, por eso dice, como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa, es decir, oscura y profunda unidad. Perdón, era mi teléfono. En una tenebrosa y profunda unidad, vasta, tan vasta como la noche y como la claridad, que es una forma muy bella de referirse a la noche y al amanecer, y por lo tanto, digamos, a el principio y el fin, al alfa y la omega, y por lo tanto que lo abarca todo, es decir, esa tenebrosa y profunda unidad lo abarca todo. Los colores, los sonidos y los perfumes se responden, ¿no? Dice, hay perfumes frescos como carnes de niños. Sinestesia pura, ¿no? Hay perfumes olfativos frescos como carnes de niños, ¿no? Wow, estaba apelando a dos sentidos para tratar de construir algo más complejo. Dulces como los oboes. Ese es genial, ¿no? Perfumes dulces como los oboes. Wow, ¿no? Los tres forman una unidad. Dice, verdes como las praderas. Ojo, verdes, pero no cualquier verde. Verdes como las praderas. Ustedes tendrían, y como está el cómo, otra vez está apelando a nuestra experiencia, y ustedes tendrían que evocar una circunstancia en la cual, contemplando una pradera, se sienten fascinados por el verde de esa pradera. Ok, y dice, y hay otros, o sea, la idea es, y otros, corrompidos, ricos y triunfantes, van a ver a qué se refiere. Dice, teniendo, es decir, que tienen la expansión de las cosas infinitas, o sea, esos estímulos que de pronto hacen que se nos reviente el timo, el alma se expanda más allá de sus límites, dice, como el ámbar, el benjuí, el almizcle y el incienso, que sabemos que van directo y sin escalas al sistema límbico. Supongo que llevaron una buena clase de anatomía, fisiología, higiene en la preparatoria, ¿no? Se van directo al sistema límbico, van más allá de lo inmediato, nos hablan de lo trascendente, ¿no? Dice que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. ¿Qué quiero rescatar
digamos, de todo esto? Bueno, sí, todo, pero sobre todo esa idea de que ahí está, ¿no? Es decir, no es necesario ir a una iglesia entendida como construcción. El mundo, la realidad, es un templo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente abrir los sentidos, observar, ¿no? Y vamos a ver qué tal andamos en cuanto a observación. Sí saben qué es esto, ¿no? No me van a decir un minion, claro, o sea, también, por supuesto, ¿no? Eso es obvio, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está esto? No, ¿ya ven? ¿Ya ven? Los voy a borrar de Facebook, aunque no los tenga, los voy a borrar de Facebook, no puede ser. Es la glorieta de Cibeles. ¿Dónde queda, doctor? En la Roma Norte. Ok, ¿en qué parte de la Roma Norte? Aproxímese en Google. Oaxaca. Durango. Con Durango, ¿verdad? ¿Qué dijiste que es? La fuente es, bueno. La glorieta. Sí, en realidad también es una fuente, aunque ya no tiene agüita, ¿no? Pero es la glorieta de las Cibeles. Dijimos, la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas, y una persona inteligente no es necesariamente la que tiene las respuestas correctas, sino la que se hace las preguntas correctas. Si tenemos ahí la fuente de las Cibeles, supongo que no tiene ningún problema con el término fuente, pero ¿quién demonios, quién coños es las Cibeles? ¿Ven? Y seguramente han pasado muchas veces, han pasado muchas veces por ahí, por la glorieta, y como hemos perdido nuestra capacidad de asombro, y al perder nuestra capacidad de asombro perdemos nuestra capacidad para transformar el mundo, pues sentimos que eso es un mero ornamento. ¿Quién fue Cibeles? ¿Quién fue Cibeles? Además, veamos la fuentecita, ¿no? Cosa curiosa, vemos un carro, un carruaje, llanta grande atrás, llanta chica, dos leones tirando el carro. Vemos una máscara, ahí, que es por donde debería de salir el agüita, ¿no? De la boca. Y vemos a una mujer que lleva una corona en forma de torre de construcción, como las que ustedes usan todos los días, ¿no? Pues debería de llamar la atención porque lleva eso en la cabeza, ¿me explico? Y lleva una enorme llave en la mano izquierda y en la otra lleva un cetro. No solamente, antes, ¿quién es Cibeles? En realidad Cibeles, y por eso lo pusimos un poco más grande, va a ser asimilada en el mundo griego a la divinidad Rea. Recuerdan todo este cuadro, ¿no? Lo vieron seguramente en el jardín de niños, de las relaciones entre Gea, la Tierra y Urano. Van a nacer los hecatonquiros, los titanes, las titánides, los cíclopes. Está pendiente un curso de mitología, no te hagas boicita, Gaby. Y ahí están todos los hijos que cada uno tiene, y dentro de las titánides tenemos a Rea, que será la paredra de Cronos. Mejor decir paredra que decir que es su hermana y se casó con su hermana. Pero como estamos acostumbrados a ese lenguaje de se casó, la gente piensa en arroz que se avienta a la salida de la iglesia. No, es su paredra, su complemento, ¿no? Entonces, Rea es una diosa de la fertilidad, es una diosa de la agricultura, que hereda, digamos, es la nueva versión Pentium 5000 del programa que ya era Gea. Cada generación es una renovación más sofisticada del programa, ¿no? Todo esto, ¿saben dónde lo vamos a ver? En el curso de mitología griega que está ofreciendo precisamente la Dirección de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana, todos los viernes. ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la noche, de la tarde, ¿verdad? De 6 a 8 de la noche, rifadísimo, para que tengan una conversación así de lujo en los biscuits de Obregón, ¿no? Que además recuerden que verbo mata carita y carterita, ¿no? Entonces, decíamos entonces que Rea tiene como pareja a Cronos. Sabemos que Cronos destrona a Urano, el cielo, y a su vez va a ser destronado por Zeus, ¿no? Pero Rea va a ser identificada con Cibeles, precisamente esta divinidad de la que estamos hablando. Aquí vemos desde otra perspectiva la fuente. Sabemos que el original de esta fuente se encuentra ¿en dónde, doctor? En España, pero España es muy grande. En Madrid, ¿verdad? La famosa fuente de las Cibeles en Madrid. Estuvimos en Madrid, hombre, ¿no? Ok. Y pobre fuente, nadie pela lo que hay ahí.
Nadie pela a esos dos pobres chavitos que están allá afuera esforzándose por arrojar agua. Y la gente piensa, pues sí, deben ser meramente ornamentales. No, no tienen nada de ornamentales. En la mitología griega sabemos que son ni más ni menos que Pluto. No es a Pluto, por supuesto. Pero lo quiero aclarar porque, caray, yo no sabía. Es como pinche Disney, ¿no? Qué culto el Disney, ¿no? No. Pluto significa riquezas. Es el dios de las riquezas. Se refiere al mundo mineral, a la tierra, pero al mundo mineral. Mientras que Filomelo, el otro niño, se refiere a la abundancia de productos que surgen de la tierra. Son dos símbolos muy importantes que complementan la figura de Cibeles. Cibeles tiene una llave porque es la llave que abre precisamente las riquezas contenidas en la tierra. Tiene un cetro por ser una diosa soberana, una diosa madre inclusive, una diosa que se relacionaba originalmente, una diosa que nace, que surge en la región frigia, ¿no? Ahorita les vamos a ofrecer un poco de información, pero un poco para que se borren esa imagen de Pluto. Por ejemplo, aquí está Pluto, ¿ven? El dios de las riquezas. ¿Ven? Tiene también la llave. Y tiene a este muchacho de 3 cabezas. ¿Quién es ese perro de 3 cabezas? Cerbero, ¿verdad? Cerbero. Es el dios de las riquezas, ¿no? Recordarán que Dante Alighieri lo ubica como el guardián del cuarto círculo del infierno, ¿no? Claro, para saber eso hay que leer la Divina Comedia, ¿no? Interesante asunto. Esta es una representación de Cibeles en una moneda. ¿Ven? Tiene su coronita en forma de torres, de muralla, porque era una diosa relacionada a su vez con la protección. Pero en realidad su nombre proviene de Cubele, porque Cubele significa precisamente betilo cúbico, cúbico en realidad. ¿Qué son los betilos cúbicos? Díganos por favor, esto debieron haberlo visto en el segundo año del kinder, del jardín de niños, ¿no? Betilos son esas piedras que provienen del espacio, aerolitos, ¿me explico? Y que eran consideradas en la antigüedad como manifestaciones de la divinidad y piedras sagradas. Ahora sí, díganos por favor, por 2 bolsas de chicle de motita sabor cereza, ¿cuál es el betilo más famoso? ¿Cuál es la piedra cúbica más famosa? Bueno, la Meca es el lugar, la Cava. La Cava en la Meca. Uno diría, ¿por qué adoran? ¿Verdad? ¿Por qué adoran ese cubo? Porque se consideraban manifestaciones. Recuerden que ese cubo es anterior al desarrollo del Islam, ¿no? Porque en el mundo hay muchos de estos objetos que la gente cuando veía que caían del cielo eran manifestaciones de la divinidad. De hecho, todavía en época romana, los romanos mandaron traer precisamente de esa región en Frigia el betilo original que representaba a Cibeles. Interesante asunto, ¿no? Ahora sí, mapita desnaquizador, ¿verdad? Planeta Tierra. Supongo que pues, sí pueden reconocer Europa, África, Asia. Y dentro de Asia, Asia Menor, y dentro de Asia Menor, ahí está Frigia. El mar Egeo, la península del Peloponeso, Argentina, allá arriba Canadá, ¿verdad? Aquí Cuba. No, mi niño, no es así, no es así. Pero regresamos al punto. Imaginemos que seguimos parados ahí viendo la fuente de las Cibeles. ¿Y los leoncitos qué? O sea, ¿por qué unos leoncitos tirando el carro de Cibeles? ¿Alguien sabe por qué unos leoncitos? ¿Ven por qué deben de tomar un curso de mitología griega? ¿No? Ok. Esos leoncitos tienen que ver con 2 personajes, Hipómenes y Atalanta, ¿no? ¿Recuerdan? Atalanta fue abandonada por su padre, que era rey, y que solo quería tener hijos varones. Al ver que tiene a una hija, la abandona en el campo. Artemisa, la Diana de los romanos, se compadece de Atalanta y manda una osa para que la amamante. Pasado un tiempo, Atalanta es recogida por unos pastores, crece a su lado y cuando alcanza la edad adulta, ¿no? Decide consagrarse al culto a Artemisa. ¿Pero qué significa eso?
¿no? Otra vez, no juzguemos desde las limitaciones de nuestro horizonte de comprensión. ¿Qué sabemos de Artemisa? Ahorita lo vamos a ver, pero antes me adelanto. Atalanta quiere conservar su virginidad, su pureza, no por mochería, gasmoñería barata, no va por ahí, ¿no? Quiere consagrarse al culto, a la naturaleza, y sobre todo al culto de una diosa que está relacionada con la noche y que está relacionada con la luna. Y por lo tanto está relacionado con lo que nosotros mal llamaríamos el dark side de la existencia, ¿no? Esa parte que se manifiesta en las noches, relacionada con el mundo onírico, los símbolos, esa parte de nosotros que es más nosotros que la parte lúcida, ¿no? Que la parte del día. A eso decide consagrarse Atalanta. Pero era muy guapa, casi como la Marcela del capítulo número 14 de la primera parte del Quijote, que conocen muy bien, ¿no? Es decir, no quiere relacionarse con hombres, los hombres no. Tiene razón, los hombres son unos cabrones, por eso yo tampoco me relaciono con ellos. Y entonces, perdón señora, creo que es tu tía. Ah, ok, porque la volteé a hacer así como que, perdón, no siempre es así. A veces es peor. Y ahorita anda decente. Ok, bueno, perdón. ¿En qué estábamos? En que no quería relacionarse con hombres, ¿no? Pero era muy bella, al igual que la Marcela del Quijote. Y entonces les impone a los hombres condiciones, una condición, ¿no? Si logran vencerla en una carrera de velocidad, se casa. Si no, no. Y era Ana Gabriela Guevara la 10ª potencia. Sabemos que además esas pruebas son constantes en toda la historia. En la Edad Media, antes del surgimiento de los trovadores, recuerdan, oh, ¿quieres casarte conmigo? Mate ese dragón, ¿no? Y el valor, y mata el dragón, ¿no? Ah, muy bien, ahora aniquila ese ejército. Ahora eso es gigante. Ahora tráeme esta joya que se encuentra en lo alto del Everest. Y ahí vamos, ¿no? Recordarán que esas pruebas, bueno, no, las pruebas que le pone, por ejemplo, Brunhild, ¿no? A Günther en el Cantar de los Nibelungos, y que Siegfried, ¿no? Lo hace por Günther, ¿no? Ella era algo similar, o sea, era vencerla en una prueba de velocidad, arrojar lo más lejos posible una piedra enorme y aguantar el lanzamiento de una jabalina. O sea, ahí era Soraya Jiménez y Ana Gabriela Guevara juntas. Ah, sí. ¿Para qué le pega uno al peligro? Y sin embargo, quería que le piden a Siegfried ayuda, ¿no? Bueno, en fin, ya ustedes saben muy bien, porque han leído como 10 veces el Cantar de los Nibelungos, saben muy bien cómo le fue al pobre de Günther, ¿no? Pero regreso al punto. Esas pruebas conocidas entre los celtas como las gais célticas, ¿no? Que entre los trovadores se van a sofisticar a un grado verdaderamente terrible. La amada le dice al trovador, al amado, ok, muy bien, ¿quieres ya ser conmigo? Primero, abrázame, vamos a ver cómo abrazas. Oigan, no estoy bromeando, es en serio, ¿eh? Oigan, y así debería de ser, ¿no? A ver, abrázame. Si son de ellos que la desfondan así al primer abrazo como torneros, no, olvídalo, mi chava. Si pasabas esa prueba era, ok, ahora, bésame, a ver. Aquí. Aquí. Oh. Aquí. Oh. Si eres de los que le lavaban las amígdalas al primer beso, como que le costó, olvida. Y de ahí pruebas como, vamos a pasar una noche juntos, desnudos, sin tocarnos. Y cuidadito, y si notamos alguna perturbación, tipo casita de campaña o lo que sea. Imagínate, ¿no? Y después de todo eso venía un ensayo probatorio, así se le llamaba. Deberían utilizar la expresión, oye, ¿no te gustaría que tuviéramos un ensayo probatorio? Un ensayo probatorio, y si pasaba la prueba, pues ahora sí. Y así debe ser, ¿no? Garantizar que el trovador no había desplegado todo ese esfuerzo poético, creativo, nada más para tenerla. Conocemos muy bien esa historia, ¿no? La conocemos muy bien. Bueno, pues regresando al punto, Atalanta impone esa prueba.
Y los pretendientes dicen, ¿cómo no? Y Atalanta les daba ventaja, y ahí salen corriendo, y de pronto ya no corrían para vencer a Atalanta, sino para salvar la vida, porque Atalanta iba detrás de ellos con una lanza, y si los alcanzaba, los convertía en aceitunas, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero también tenía su corazoncito Atalanta, y un día se presenta Hipómenes, pues que era un papucho. Y no solamente era un papucho, sino era inteligente. Y, ojo, son metáforas, no se queden en el nivel literal. Vale la pena aclararlo de una vez, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Recordemos que los mitos, al igual que los textos sagrados, tienen 4 niveles de interpretación. El nivel literal, no se puede creer a pie juntillas lo que se está diciendo y se la pasa bomba. El nivel alegórico, en donde cada uno de los elementos es un símbolo. El nivel moral, entonces uno puede hacer una interpretación moral. Y el nivel anagógico, que como diría San Agustín, es el nivel que eleva el alma a la contemplación de las cosas divinas. Es el más difícil. Pero la gente por lo general se queda en el nivel literal, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces no se queden en el nivel literal. Y entonces, Hipómenes consigue de Afrodita unas manzanas de oro, los frutos de Afrodita. Ahora pueden hacer la traducción. ¿Cuáles son los frutos de Afrodita? Ay, qué mochos son, ¿no? Qué gasmomios, qué mojigatos y mojigatas. Los placeres sexuales, ¿me explico? Son los frutos de Afrodita, Afrodita, la nacida de la espuma del mar, de los testículos de Urano que fueron arrojados, bla, 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 ¿no? Esos son los frutos. Afrodita le da 3 manzanas que representan los frutos a Hipómenes y le dice, mira, chavo, te va a dar ventaja Atalanta. Tú corre y cuando está a punto de alcanzarte, tira uno de esos frutos. Vas a ver cómo le va a encantar, ¿no? Ya captaron, ¿verdad? ¿No? Y entonces sí, cuando está a punto de alcanzarlo Atalanta, a quien sí ya se le hace de chocolate la sangre en el corazón desde la primera vez que vio a Hipómenes, se detiene y recoge el fruto, y mientras Hipómenes ya va más adelante. Y cuando está a punto de alcanzarlo de nuevo, Hipómenes tira otro fruto, y Atalanta se hace güeycita y lo recoge. Y después recoge el tercer fruto y cruza la meta Hipómenes. Atalanta, ¡ay, qué pena! Bueno, nos casamos, ¿no? ¿Pero qué implica esto? Que Atalanta se dejó seducir por el aspecto sensual, material, físico, olvidando sus votos. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay una dicotomía y una especie de conflicto entre la tendencia hacia la espiritualidad y la tendencia hacia la corporalidad. Tomen... ¿Por qué se rieron? Se pone uno nervioso cuando escucha corporalidad, ¿verdad? Ok. Ahí está ese conflicto. Y Atalanta renuncia a la espiritualidad. Se casa con Hipómenes y se la pasan bomba. Todas las noches terminan hasta con quemaduras de 3er grado, ¿no? Al grado que terminan profanando, y es una metáfora, por favor, terminan profanando el templo de Cibeles. ¿Y qué hace Cibeles? ¿No? Los transforma a los dos en leones, para que tiren entonces su carrito. A ver, antes que nada, ¿qué tenemos aquí? Ah, bueno, sí, el currículum de Atalanta. O sea, nada más para que vean cómo Atalanta sí estaba perfectamente comprometida con su actividad como heroína, ¿no? Que si hay heroínas en la mitología griega, sí, y ella es una de las más importantes. Participa en la famosa cacería del jabalí de Calidón. Si se acuerdan, ¿no? Salió en todos los periódicos y en Facebook se transmitió la noticia, ¿no? Con Meleagro. ¿No lo conocen? Bueno, lo van a conocer en el curso de mitología griega. Aquí está también otra representación de la cacería del jabalí de Calidón, ¿no? ¿Qué pasó? Es la única mujer que formó parte del Dream Team de la mitología griega, los argonautas. Jasón y los argonautas. Se han hecho muchas películas, pero no es por nada. Esta a mí me encanta. Además el Jasón está papuchón, ¿no? Tiene lo suyo, ¿no? Y Atalanta participó en esta tremenda expedición.
No sé si me explico, o sea, ¿se dan cuenta de a todo lo que renunció Atalanta? Es decir, a llevar a cabo los hechos heroicos en la mitología griega. Por lo general lo que representan son estos grados de elevación del alma en la búsqueda espiritual, en la búsqueda del regreso a la divinidad, ¿no? Y Atalanta renuncia a todo eso por Hipómenes. Consecuencia, pues termina convertida en leoncitos. Uno pensaría, ¿es un castigo? Sí, ojo, es un castigo que una mujer le impone a otra mujer. ¿Sí me voy explicando? Lo digo porque una parte de la plática, y espero que no me malinterpreten, va orientada a purificar de esos supuestos actos machistas, que los hay muchos en la mitología griega, ¿no? Pero hay que ser justos con las cosas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, si nos quedamos en el plano literal de una diosa, una mujer que castiga a otra mujer, al hombre también, ¿no? Pero castiga a una mujer. El problema son las traducciones que hacemos y la manera en la que entendemos los términos. No, lo que hace Cibeles es hacerles entender que esa energía que los mueve debe de ser orientada a lo que ella representa, ¿no? Es decir, a todo lo que tiene que ver con la tierra y la riqueza de la tierra. ¿A dónde voy con eso? Bueno, lo vamos a entender un poquito más adelante. Pero estamos recorriendo las calles, ¿no? Nos detuvimos un momento para ver la fuente de la Cibeles. Y bueno, esto es una pregunta de maratón, medio kilómetro, ¿no? La famosa Diana. Pero igual, toda la gente pasa por ahí y nadie sabe gran cosa de la pobre de Diana más que dispara el arco, ¿no? Pero ¿y quién sabe a dónde lo dispara? ¿Quién es Diana? Que entre los griegos es Artemisa, ¿no? Sí, digamos que en el plano literal es una deidad, es una divinidad de la cacería. ¿Cómo reconocerían a Diana, a Artemisa, si la vieran pasar aquí por Izazada? Lleva un arco, pero lo puedo adquirir en las Galerías del Triunfo, ¿no? Son baratos ahí. ¿Qué más? ¿Perdón? Va acompañada de sabuesos también, pero igual es una globera, como hay tantos ahora que pasean perros, ¿no? ¿Otra? Bueno, ya se juntaron dos cosas. Va desnuda, ¿no? Ya no es cualquier cosa, ¿no? Pero además lleva una diadema con una lunita en la frente, que es un atributo importantísimo, que es su conexión con la luna, su conexión con la noche, su conexión con ese lado maravillosamente intuitivo, su conexión con el inconsciente o lo que en algunas tradiciones interpretativas se llamaría el subconsciente, ¿no? Cuando hablamos entonces de Diana, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un conjunto de cualidades y de atributos, de símbolos, ¿no? Diana solo se junta con sus amiguis, mujeres. Representa, es un énfasis que se hace en el aspecto femenino. Por un lado está el club de Toby y por otro el club de Lulu. Ella es club de Lulu, ¿me explico? Entonces, muy importante eso, porque es una manera de resaltar, el aspecto femenino. ¿Ven? Está relacionada con la luna. La pregunta importante aquí, échenle cacumen, ¿no? Si Diana es cazadora, ¿qué caza? Quieto. No vayan a contestar lo más elemental. ¡Animales! Niños. pero si son símbolos y ella es cazadora nocturna, ¿qué caza? Déjenme darles una pista. Diana Artemisa es la hermana melliza de Apolo. Ambos son hijos de una divinidad llamada Leto. Leto fue poseída, cuando digo aquí fue poseída, por favor, si les digo Zeus, no piensen en un tipo mamey, robusto, guapo, de chalequito, con lentes, subido allí en las nubes y divirtiéndose, arrojándole rayos a la humanidad para joderla, ¿no? La figura de Zeus es una evolución de un concepto muy interesante y representa simple y sencillamente, digamos, la ley que rige el universo. Cuando se dice la ley, es que
los griegos, al igual que muchos otros pueblos, se dan cuenta de que hay un orden, ¿no? El sol siempre sale por un lado, se mete por el otro, la sucesión de las estaciones, hay un orden. La pregunta de cualquier persona racional es, ¿y quién le impuso ese orden? ¿No? Recuerden que eso es lo que lleva a Sócrates a encontrar una respuesta muy importante al planteamiento que se hace en el dintel de la puerta del oráculo de Delfos. Sócrates se pregunta, se hacía las preguntas correctas, si ahí dice, conócete a ti mismo, ¿cuál es la pregunta obligada? Exacto. ¿Cuál es mi mí mismo? ¿Qué es eso de mi mí mismo? Válgase la redundancia, ¿no? Y Sócrates, basándose en las reflexiones de los filósofos presocráticos, los filósofos físicos, los filósofos de la naturaleza, dice, a ver, en el mundo material hay un orden, debe de haber una inteligencia ordenadora, ¿no? Si hay un orden en la materia, es porque debe de haber una inteligencia que impone ese orden en la materia. El ser humano es un reflejo de eso. En mí hay un orden, pero ¿quién le impone ese orden? A mí. ¿Quién me impone? Y entonces Sócrates llega a la conclusión de que lo que le impone el orden es el alma. Pero para Sócrates el alma es la razón. Muy importante para Sócrates entonces, conócete a ti mismo es conoce tu alma. O sea, conoce tu razón. Recuerden que Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto dice algo muy interesante. Los griegos, para poder llegar a ese concepto de conócete a ti mismo, practicaban la epimeleia. Y epimeleia significa ocúpate de ti mismo. ¿Quieres llegar a conocerte a ti mismo? Ocúpate de ti mismo. ¿Qué significa esto en relación con el alma y con la razón? Pues, pasa la materia de lógica mínima, mi chavo, con 6, ¿no? Pero entendiéndola bien. Pero la mayoría pasa en la materia de lógica de panzazo, porque además la da muy mal en la prepa, ¿me explico? Y tampoco nos enseñan cuál es la importancia de llevar la materia de lógica. Y después cuando llegan a la carrera, no es crítica para nadie, si así lo toman, pues es su problema, a la hora de hacer sus planteamientos en los trabajos o en sus proyectos de tesis, uno dice, pero bueno, ¿cómo llegó hasta aquí? Si es incapaz de estructurar el silogismo más simple basado en 2 premisas, ¿no? Todos recordamos todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates, quién sabe qué es, ¿no? Son incapaces. De verdad, lo digo porque, perdónenme, tengo 43 años de dar clases a nivel profesional, ¿no? Alguna experiencia debo de tener, ¿no? Qué difícil, y es una de las materias más importantes, lógica. Y lo dijo Sócrates, que murió en el 399, ¿no? O sea, hace muchos siglos. Conócete a ti mismo es conoce tu alma, es conoce tu razón, es ocúpate de conocer y de saber cómo razonas, cómo reflexionas. Porque de esa manera te vas a construir una imagen del mundo. Recuerden que una de las grandes enseñanzas de Sócrates es muy simple, aunque no dejó escrito nada. Si no sabemos definir, no podemos construir ningún sistema de pensamiento coherente. Definir, ¿no? Ok, regresamos al punto. ¿Cuál era el punto? Exactamente. ¿Qué caza Artemisa? Si es una divinidad nocturna cuya actividad se manifiesta en nuestros... Pero ahí les va a dar la respuesta. Sueños. En el sentido simbólico, el bosque es el inconsciente. En la noche uno penetra en el bosque del inconsciente, donde van a surgir todo tipo de acechanzas. Desde cosas que no queremos ver de frente porque las reprimimos y están allá alojadas en el inconsciente personal, hasta esa maravillosa herencia genética que serían los arquetipos del inconsciente colectivo, ¿verdad? Esos mensajes que nuestra estructura más profunda nos lanza para recordarnos hacia dónde, por decirlo ahorita de una manera simple, hacia dónde va la vida, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces Artemisa es la gran cazadora de sueños. No sueños en el sentido de ilusiones. Oh, es que tengo el sueño de... No. Sueños en el sentido más profundo de revelaciones, de verdaderas hierofanías en el sentido de manifestaciones de lo sagrado. Pero ¿qué sucede con Artemisa, con Diana, cuando alguna de su séquito rompe con esos votos? Por ejemplo, como la historia de Calisto. Calisto se deja seducir por Zeus.
Pero otra vez quiero insistir, pensemos en Zeus porque toda la reflexión anterior salió por eso. Zeus es el orden, la ley que rige al universo, ¿no? Ahí está. Se deja seducir, es poseída por Zeus. ¿Qué implica eso? Zeus es un dios, digamos, luminoso. Tiene que ver con la razón. Se deja arrastrar por la razón. Se deja preñar por la razón. Y se olvida de su aspecto femenino. ¿Me explico? Vamos a ver que aquí el equilibrio es muy importante. No se trata de lo uno o de lo otro, ¿no? Pero se deja arrastrar por la razón. De ahí el símbolo de que de pronto está embarazada. No lo tomen literal. ¿Cuándo se da cuenta Artemisa y sus amiguis de que está embarazada? En los baños. El baño. Se están bañando y de pronto, ¡y! La pancita. Está embarazada. ¿Quién fue? ¿No? ¿Qué cosa? Y entonces la convierte en osa, ¿no? En castigo. Sabemos que para recompensarla, Zeus la convierte en la constelación de la Osa Mayor, que es muy bella. Si la han visto, si voltean a mirar hacia arriba alguna vez en la noche, ¿no? Ok. Otra vez tenemos a una mujer castigando a otra mujer. Pero nos damos cuenta de que la lectura es a otro nivel. ¿Vamos bien? ¿No? Es a otro nivel. Porque lo mismo sucedería con alguien que se atreve, un mortal que se atreve a descubrir. Nos llamamos la atención el Minion, ¿verdad? Si se dan cuenta, las cosas que hacen Boris y mi perro Simón son muy inteligentes. O sea, porque, ¿cómo se dice? Sorprende en el baño a Diana. La ilustración me parece genial, ¿no? Entonces, Acteón, que es un cazador. Y aquí viene un elemento muy importante. Perdón, me estaba comiendo una parte importante. Artemisa es hermana de Apolo. Ambas nacen de Leto, después de que es fecundada por Zeus. Sabemos que Apolo es una divinidad solar. Originalmente tenía un arco de oro. Y Artemisa, una divinidad lunar, originalmente tenía un arco de plata. En un perfecto equilibrio intercambian los arcos, ¿no? El arco de oro es el que utiliza Artemisa para cazar en la noche. ¿Qué significaría esto? Que toda aquella actividad que tenemos en los sueños, bueno, oigan, a mí no me crean, hablen con un buen psicoanalista, ¿no? Sobre todo de psicología profunda, que todo aquello que sucede en nuestros sueños deberíamos de llevarlo a la conciencia para tratar de analizarlo a través de la razón, es decir, utilizando el arco de Apolo para cazar esos sueños y llevarlos a la conciencia. Pero lo mismo es al revés. Utilizar el arco de Artemisa, el arco de plata, para tratar de darle un sentido a las experiencias que tenemos en el estado de conciencia. ¿No les parece muy bello? Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, me vale madre, o sea, te estoy escuchando. Sí. Ok. ¿No les parece muy bello? Sí. Eso, ¿no? Excelente, ¿no? Ok. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa esto? Un cazador, pero es un ser humano, ¿no? Se aventura en la noche y de pronto ve lo que no debe ver, ¿no? Entra en contacto con esa manifestación de la divinidad. A ver, quiero aclarar una cosa. Hay que recordar que las manifestaciones de las divinidades, ahorita voy a hablar en general, las hierofanías, tienen un carácter violento, ¿no? Es decir, a esos seres que pertenecen a un plano que no es el plano de la espaciotemporalidad, ¿no? Si se les contempla, producen una rasgadura en el tiempo, porque se manifiestan, digamos, desde la temporalidad, más o menos. Es decir, pensemos en lo que le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan, cuando en lo alto del monte Tabor ven la transfiguración de Cristo. La luz es demasiado intensa, no la pueden soportar, se está manifestando la divinidad de Cristo. Lo que le sucede a Saulo de Tarso, a Pablo, cuando en el camino a Damasco de pronto también se le aparece esta luz detrás de la cual escucha la voz de Cristo que le dice, ¿por qué me persigues? Y queda ciego. O sea, el ser humano no puede contemplar de frente. ¿Qué le sucede a Sémele, la madre de Dionisos, cuando de pronto imprudentemente le pide a Zeus que se manifieste como es, como una divinidad? Me dijiste que me ibas a cumplir cualquier deseo, ¿no?
Mis hermanos están burlando de mí porque ni siquiera me has mostrado tu credencial de lector, ¿no? ¿Quién me asegura que eres verdaderamente Zeus? A ver, muéstrate como tal. Oye, no es que si yo me muestro como tal, vas a terminar hecha barbacoa. sí, o sea, te estás sacando la vuelta al bulto. Muéstrate. Y de pronto, tómala, se muestra, y efectivamente termina carbonizada, sébil. Son símbolos, o sea, eso que es la divinidad, no lo podemos contener. Lo infinito no puede ser contenido por lo finito, ¿me explico? Y entonces, Acteón sorprende en la noche, en el baño, en medio del bosque, a Artemisa. Castigo, el castigo es terrible. Artemisa va a convertir a Acteón en un ciervo, ¿no? En un ciervo, y los perros de Acteón lo van a perseguir y se lo van a comer, ¿no? Tremendo. Eso es lo que hace la gente. Ay, perdón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Es que esto está muy sensible. Ahí está, ¿no? Y sus perros mismos lo devoran, ¿no? ¿Qué tal, Gaby? Hasta te quedaste. La muerte es terrible porque después de que lo comen, después de que se comen al ciervo y no saben que es su propio dueño, ¿no? Comienzan a buscarlo. No, ¿dónde se fue? No. Y no lo encuentran y van a dar a la cueva del centauro Quirón. Y el centauro Quirón, que se da cuenta de la realidad, crea una escultura a partir de arcilla de la figura de Acteón, y así como Hashiko, digamos, los perros van a ver, ¿no? La escultura de Acteón. Ay, se nos hizo de chocolate la sangre en el corazón. Bueno, de esto vamos a hablar en los cursos. ¿Qué tal? No me digan que en más de uno o una de ustedes de pronto me dicen: Artemisa, te culé. La verdad que culé, ¿no? Son símbolos, ¿no? Y para que vean, así se representaba, por ejemplo, también las vasijas griegas, ¿no? Artemisa cazando a ella misma, a Acteón. Esta es otra. Esta es tremenda, pero vamos a entender algo. Entre los griegos de la antigüedad había un concepto, y ese concepto es ibris, la ibris con H, ¿no? De donde procede el concepto de ebriedad, pero entendida como transgresión. ¿Qué es un acto de ibris? Es una transgresión, es un acto de impiedad hacia los dioses, ¿no? Es cuando uno rompe con ese respeto, con esa piedad que debería de tener y de sentir hacia los dioses. Y la forma más común de la ibris es, digamos, la vanidad exaltada, ¿no? De pronto sentir que puedes asemejarte a los dioses, ¿no? Estar cerca de los dioses. Níobe. ¿Quién fue Níobe? Oigan, la escena es terrible, ¿verdad? Sí, ya la entendieron, ¿no? Vemos un montón de muchachos, de muchachas traspasados por las flechas, y allá arriba vemos ni más ni menos que a Apolo y a Artemisa disparando sus flechas contra 7 hermanos y 7 hermanas, hijos e hijas de Níobe. ¿Quién fue Níobe? Esto es muy importante ver los árboles genealógicos. Níobe, hijo de Tántalo, pero a su vez es Zeus, y de Pluto, el dios de las riquezas. No lo vamos a ver ahorita, pero van a ver qué riqueza de significados hay detrás de todos estos cuadros genealógicos. Tántalo es uno de los grandes habitantes del Tártaro, del inframundo griego, diríamos nosotros del infierno. Recordarán ese personaje que constantemente padece sed y hambre, tiene mucha sed, pero paradójicamente sobre su cabeza penden unas ramas con unos taquitos al pastor maravillosos, ¿no? Y flota en un lago así como de agua de horchata, pero cada vez que quiere tomar el agua baja con él. Y después, cada vez que quiere alcanzar con la rama se levanta. ¡Qué horror! ¿Me explicó? Hambre incesante, sed constante como castigo por haber caído, por haber incurrido en la ibris. Bueno, pues de ese Tántalo, pues hijo de tigre, hija de tigre pintita, ¿no? Proviene Níobe, que se jactó de que sus hijos, de ser más fecunda que Leto, la madre de Apolo y Artemisa. Dijo, esa pobre mujer solo tuvo 2. Yo tuve 7 y 11. Digo 7 y 7, ¿no?
Leto dice, sí, mi chava, pues entonces los hijos de Leto van a matar a los hijos de Níobe, ¿no? Ojo, cuando se dice hijos, vamos a ver que un simbolismo muy importante en la mitología es el producto de nuestras acciones. Es decir, el producto de las acciones de Níobe se va a marchitar porque están transgrediendo lo que tanto Apolo como Artemis representan, ¿me explico? Déjenme establecer una analogía a ver si más o menos funciona. Por ejemplo, sí. ¿Recuerdan que en la Divina Comedia? En la Divina Comedia, cuando Dante llega a la última terraza de la montaña del Purgatorio, donde están los lujuriosos, y Dante era un tremendo lujurioso. Por eso es el último pecado del cual se va a desprender. Va guiado por Virgilio, y cuando llegan a esa terraza, las almas que se están purificando de esa inclinación están pegadas al muro de la montaña y surge un fuego, así como pollos rostizados se están retorciendo, ¿no? Para purificarse. Y de pronto Dante le dice a Virgilio, maestro, en todas las demás terrazas siempre encontrábamos un lugarcito por el cual pasar, pero yo no sé por dónde vamos a pasar, por aquí, me explicó. Le dice, por ahí, por el fuego, ¿no? Dante no puede. O sea, si realmente ya estás purificado de eso, puedes pasar en medio de una doble fila de ganadoras del concurso el Looking for the Bag USA 2, ¿me explicó? Y no vas a volver a ver ninguna. Ese fuego no me quema. ¿Se dan cuenta? Si las volteas a ver es que todavía hay algo que quemar. ¿Por qué quema el fuego? Porque hay algo que quemar. Interesante. El fuego ya no te quema cuando ya no hay nada que quemar. ¿Ves? La idea es exactamente, es exactamente la misma, ¿no? Es decir, todo aquello que representan Apolo y Diana matan a los productos de Níobe porque hay algo que quemar, porque atentaron contra eso que es tan importante. ¿Sí me explicó? Bueno, nada más para ilustrar un poco más, aquí vemos para que vean qué importante era esto en la mentalidad de los pueblos de la antigüedad. Es decir, todo esto estaba presente en su cotidianeidad por todos lados, hasta en los sarcófagos. Imagínense que en Galloso les ofrecieran ataúdes con grabados así. Tenemos este modelito, no sé qué, tenemos este otro modelito, ¿cuál es el que usted le gusta? Vean la cara. Qué maravilla, ¿verdad? Las caras no dicen, estaría rifadón, ¿no? Rifadón. Y vemos precisamente el momento en el que los Níobidas, así se les conocía, los hijos de Níobe, son asaeteados por Apolo, hasta en la decoración de su vajilla y plate, ¿no? Imagínense, esto es una crátera, era una vasija utilizada para adelgazar el vino, por eso tiene la boca tan ancha. El vino griego es muy fuerte y entonces se diluye 3 partes de agua con una parte de vino, ¿no? Entonces imagínate en tus objetos cotidianos tener una y otra vez estas representaciones que además, bueno, la mitología griega da para muchísimo, ¿no? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos bien, hemos tenido 2 casos en la cotidianeidad. La Diana Cazadora. Yo esperaría que la próxima vez que pasen frente a la Diana Cazadora la vean con más respetito, ¿no? Y piensen en todo lo que hay detrás de esto, al igual que las Cibeles. Pero para que vean que pues, no nada más aquí, para que no nos tachen de centristas, ¿no? Díganos dónde se encuentra esta escultura. Guadalajara. Chale. Ahora sí, como dicen los alumnos de aquí del claustro, chalezote. En Guadalajara. ¿Quién lo dijo? Exactamente. Es uno de los emblemas más importantes de Guadalajara, en la famosa glorieta de la Minerva. Minerva es el nombre que le dieron los romanos a la Palas Atenea griega. Y ahí está, maravillosa, magnífica. Y la gente pasa y ni la pela. Y no se da cuenta de algo muy importante. ¿Recuerdan quién está en el escudo de Palas Atenea? Medusa. La Gorgona Medusa. La Gorgona Medusa. Pero, ¿qué sabemos de Medusa? Y viene muy a colación por esto. Supongo que conocen esta escultura.
No. Pero sí, se puso muy de moda. Quiero aclararlo, por favor. O sea, no se vayan a confundir con el matiz desde el cual, o con el ángulo desde el cual me estoy aproximando. Esto es muy delicado, ¿no? No va por donde a lo mejor pareciera que va, no va. No es una crítica. Recordarán que esta escultura se puso muy de moda cuando surgió el movimiento Me Too, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces muchas feministas tomaron como estandarte el mito de Perseo y la gorgona Medusa. Como resultado de esa postura surgió esta escultura de Luciano Garbati, un escultor argentino. A mí me parece que él más bien quiso aprovechar la coyuntura para hacer algo que de otra manera no le hubiera dado la visibilidad que le dio, ¿no? Porque además esta escultura se encuentra en Nueva York frente a unos juzgados donde se llevó a cabo el famoso juicio contra ese personaje del espectáculo, bla, 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 ¿no? En la escultura se pretende invertir los términos. No es Perseo quien tiene la cabeza de la gorgona Medusa, es la gorgona Medusa quien tiene la cabeza de Perseo. Pero eso es muy grave. Vamos a ver por qué, vamos a ver en qué radica la gravedad del asunto. No es una crítica, ni mucho menos, al feminismo, ni a la lucha muy justa, ¿no?, en contra de tantas acciones en contra de la mujer, etcétera, etcétera. No va por ahí, ¿no? Solo quiero que comprendamos cómo es muy fácil torcer los mitos y darles una cierta apariencia de verdad. Ok, recordemos una cosa. ¿Cómo reconocemos a Palas Atenea? Sí, efectivamente. Inclusive en este cuadro muy famoso del Juicio de Paris. Paris Alejandro, hijo de Príamo y de Hécuba, reyes de Troya, tiene que decidir a cuál de las tres diosas, si a Palas Atenea, a Afrodita o a Hera, le da la famosa manzana de oro que arrojó Eris, la discordia, durante las bodas de Tetis y Peleo, ¿no? La manzana de oro dice Calisti en griego, para la más bella. Pero ¿cómo se entiende eso? Es decir, ¿ustedes creen que en el lenguaje de los griegos, Calisti, para la más bella de los griegos de aquella época, ¿no?, significa para la que está mejor formada físicamente? ¿Cómo puedo entender esa pregunta? Son esas preguntas sobre las que hay que reflexionar, como cuando Cristo le dice a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? O sea, ¿te has puesto a reflexionar acerca de lo que yo represento? ¿Te has puesto a reflexionar a fondo y estudiar mi doctrina para perseguirme? Con todo lo que esto implica, tú eres un ciudadano judío romano y por lo tanto hablas griego, ¿no? Y por lo tanto deberías de comprender cosas que las otras personas no pueden comprender. Cuando se dice que Saulo de Tarso queda ciego, es una metáfora, deja de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro, ¿no? Comienza a reflexionar sobre lo que ha hecho y se da cuenta de que la ha defecado en grande. Y se convierte al cristianismo, no por arrepentimiento ni por temor, sino por el más profundo de los convencimientos, como diciendo, wow, esta doctrina es la neta del planeta, ¿me explico? Y renuncia a todo lo que había venido defendiendo. Son preguntas cruciales. ¿Por qué me persigues? ¿No? Esa expresión, para la más bella, sí, pero para la más bella, ¿cómo? Porque otra vez no estamos hablando de personas, ¿no? O bueno, en el fondo sí, pero no estamos hablando de personas, individuos. Estamos hablando de cualidades. Todo lo que representa Palas Atenea, la inteligencia, la capacidad de transformar manualmente, nace totalmente armada de la cabeza de Zeus, la razón, etc. Estamos hablando de eso. ¿Qué representa Afrodita? Sí, efectivamente, los placeres sensuales, ¿no? La sexo, muy importante, ¿no? ¿Qué representa Hera? Todo lo relacionado con el equilibrio y la estabilidad del hogar, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? No solamente estamos hablando de fidelidad, ¿no? Estamos hablando de todo lo que implica construir un hogar, bla, 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 ¿no? Y entonces se le dice a Paris Alejandro, ¿cuál de estas tres cosas te parece la más bella? Paris Alejandro se deja arrastrar por su deseo más inmediato y le da la manzana a Afrodita, ¿no? La consecuencia de eso que Afrodita le tiene que cumplir la palabra, ustedes lo saben, le tiene que dar como premio, a cambio, a la mujer más bella del mundo griego, Helena de Esparta. Como consecuencia de ello, 1186 naves aqueas van a desembarcar en las costas troyanas y aquello se va a poner que arde.
por ese gesto, ¿me explico? Por esa elección. ¿Qué elegimos en la cotidianidad? Por esto este es un mito fantástico, por el significado. ¿Qué elegimos en la cotidianidad? ¿A quién le damos nuestra manzana de oro? ¿Qué es lo que nos parece más bello? ¿No? ¿A quién se lo damos? No en un momento específico, sino en la cotidianeidad, ¿no? Y allí está Palas Atenea, y en su escudo, la cabeza de la gorgona Medusa. Podríamos llevarnos horas descifrando este cuadro, y lo vamos a hacer en el curso de mitología. Pero recordemos una cosa, Palas Atenea, como les decía, nace totalmente armada de la cabeza de Zeus, ¿no? ¿Por qué? Porque Zeus, la primera esposa de Zeus, la primera paredra de Zeus, no vayan a pensar que Zeus era el Elizabeth Taylor de la mitología griega, la primera paredra de Zeus fue Metis, la prudencia. Y es Metis, la prudencia, la que le dice a Zeus: yo ya llevo en mi seno a una divinidad, si permites que nazca, después va a sobrevenir otra que te va a destronar, así como tú destronaste a tu padre Cronos, y así como él destronó a Urano. Zeus, ¿qué hace? Se come a Metis. Si nos quedamos en el plano literal, uno dice, pues que le pasen el subsalicilato de bismuto, vulgo peptobismol, porque seguramente fue una digestión pesada, me explico. No. O sea, hace suya la prudencia. Y como resultado de eso, tendríamos que descifrar el símbolo de la prudencia, que es muy interesante. No por algo es una de las 4 virtudes cardinales. Como resultado de eso, pasado un tiempo, Zeus pare por la cabeza a Atenea. ¡Qué parto! En el Iste quedaron asombrados, así como que... ¡Guau! Nunca habíamos visto algo así. Son símbolos, hombre. Porque ¿quién le parte la cabeza a Zeus para que pueda aflorar Palas Atenea? Hefestos. ¿Qué utiliza Hefestos? Un hacha biplume. ¿Qué significa esa? Un hacha con 2 filos. Un filo apunta hacia lo espiritual y el otro hacia lo material. ¿Qué es Hefestos? La tecné, la técnica. Puedes tener grandes ideas, pero esas ideas no se manifiestan si no hay tecné. Johannes Brahms decía: inspiración es algo que no nos pertenece, pero es algo que podemos hacer nuestro por derecho propio. Y la manera de hacer nuestra por derecho propio la inspiración es a través del dominio de un lenguaje. Anótela, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¡Qué bella imagen! Entonces, se transforma, o sea, no es una historia tonta, ¿no? Y así la representaba, les digo, hasta en estas pequeñas cajitas de perfume que vendían en el Liverpool griego, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Reconocemos a Palas Atenea porque lleva la égida. Esa piel, esa coraza, más bien esa coraza hecha con la piel de la cabra Amaltea, que fue la cabra que amamantó a Zeus, y con la cual al morir, con su vellón se hizo Zeus esa coraza protectora. Pero lleva además esa gorgona, ese gorgonellón. Debería decirse gorgonión, pero está bien, ¿no? Gorgonellón. ¿Qué es un gorgonellón? Bueno, antes, recordamos que Palas Atenea no por algo va a ser la diosa patrona de Atenas, ¿verdad? Ya hablaremos de eso en el curso, pero tenemos aquí algunos ejemplos de gorgonión. ¿Qué es un gorgonión? Es una representación del rostro de la gorgona Medusa, con el gesto exaltado y las serpientes en la cabeza, ¿no? Ahí está. Podría formar parte del ornamento de puertas, está presente en mosaicos. Este es el interior de un kilix, como de una especie de copa alargada, que no solamente nos muestra cómo era un simposium, una reunión en la que al final bebían y discutían temas importantes, ¿no? Como el simposio de Platón, sino en el centro vemos una gorgona. Imagínate qué maravilla que en tu vajilla te estás aventando tus azucaritas, ¿no? No, perdón, no había azucaritas, señor. Pero te estás aventando, no sé, tus Rice Krispies, ¿no? Y de pronto llegas al final de la leche y aparece como un recordatorio. ¿Ves? Son recordatorios. ¿Para qué se cuelga la gente cruces? Digo, no faltará quien lo haga por mero ornamento. Pero ¿cuál es la idea? La mayoría de las veces tiene una finalidad apotropaica.
10 planas de protopalo, ¿no? O sea, como de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe al doblar qué esquina se te va a aparecer un vampiro, ¿no? Tranquilízate, Gabriela, tranquilízate, ¿no? Pero qué curioso, si alguna vez vieron Fright Night, una película fantástica, en la que de pronto el personaje le saca Vincent, ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, pero le saca la cruz al vampiro y el vampiro se ríe y le dice, no es la cruz, es la fe. Si no hay fe, si no sabes lo que significa, la crucecita a mí me la pellizca, me la pela, ¿no? Me la pela. ¿Ven? Pero se ha perdido el significado de la cruz, es decir, todo lo que hay detrás de la cruz. Toda proporción guardada, y a lo mejor van a pensar que exagero, esa era la finalidad del gorgonión. Imagínense pendientes en forma de gorgonión, de oro. ¡Oh! Aretes en forma de gorgonión, de oro. En el plato de los Rice Krispies. En las monedas. En las puertas, en todos lados. En las acroteras de los techos de los templos. ¿Por qué? Porque era una manera de conjurar el mal, mostrándole al mal su propia cara. Más o menos el mismo efecto que tiene, miren, ¿es el caro? Es una quimera. La mayoría de la gente que no ha tomado un buen curso de historia del arte les llama gárgolas, típicas del arte gótico. Es una quimera diseñada por la madre de Boris, mi esposa, ¿no? Maravilloso. ¿Para qué la traigo aquí? Para ahuyentar al mal. Digo, además de que es muy bella, ¿no? Entonces, era el mismo papel que juegan, o que siguen jugando, ¿no? Las quimeras, lo que les digo, la gente les llama gárgolas. Las gárgolas son los desagües, ¿no? Aunque pueden tener forma de monstruo. Pero en las catedrales góticas era lo mismo, y la gente traía de estos por todos lados había esto. ¿Por qué? Seguramente ya les está haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral. ¿Por qué la figura de la Gorgona Medusa representa eso? Van a ver. Ok. ¿De dónde surge la Gorgona Medusa? Hesíodo, que escribe la Teogonía, nos dice que en el principio solo había 3 cosas: caos, gea y eros. Caos no tiene nada que ver con el chiquero en el que tienen convertido su cuarto. Caos significa los límites de la comprensión. Lo contrario de caos es cosmos, donde comienza la comprensión. Lo que para unos es caos, para otros es cosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy importante, caos. Pero tiene que ver a nivel más bien epistemológico el asunto, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro elemento importante? Gea, el aspecto material del universo. Y el otro, tiene que haber una fuerza que mueve el universo, eros, ¿no? Es la fuerza que mueve el universo. Para los griegos y para muchas culturas, reconocer esa fuerza es fundamental, porque en ella radica el sentido de la vida. ¿Hacia dónde va esa fuerza? ¿Por qué surge esa fuerza? ¿Me explicó? Tal vez Schopenhauer diría, ¿por qué la voluntad de vivir? ¿Por qué lo que se afirma en el universo es la voluntad de vivir, ¿no? Que atenta contra la tendencia entrópica del universo? Bueno, regreso al punto. De las relaciones entre Gea y Ponto, ¿ven cuál es el problema? Gea pare a Ponto, que es como los mares, el océano. Ponto en sentido estricto significa la ola, pero es una metonimia, vamos, se refiere al mar, ¿no? Pare los mares, las montañas y el cielo. Ahí están los 3 componentes, ¿no? Pero después, relacionándose ella misma con Ponto, va a parir, entre otros seres, a Ceto, ¿no? Y a Forcis. ¿Cómo se clasifica a las ballenas? Con mucho cuidado. No, o sea, cetáceos, exacto, porque viene de Ceto, precisamente. Ceto y Forcis son divinidades marinas, pero más bien son elementos relacionados con el mar. El mar, en las mitologías, representa eso, lo inconocible, aquello de lo cual solo podemos ver la superficie.
y representa por lo tanto también las profundidades del inconsciente. No sabes qué va a surgir, no sabes qué habita allá en las profundidades del mar, ¿me explicó? Por eso esos monstruos viven allá abajo, Ceto y Forcis, ¿no? Ceto y Forcis, Ceto es femenino, Forcis es masculino, se van a relacionar y de esa relación van a nacer las gorgonas. Cuando menos las dos inmortales, Esteno y Euriale, ¿no? La otra, Medusa, ¿de dónde surgió? Ahí es donde los que han tomado cursos de mitología en libros así como de Cantinflas Show, ¿no? Dicen, no, es que Medusa pues una vez la violó Poseidón y pues como castigo para esa Atenea la convirtió en una mujer con cabeza de serpiente. Por favor, no. Vamos bien hasta ahí. Vamos bien, América. Sí, ok. Muy bien. ¿A dónde voy con esto? Primero tenemos que entender de dónde viene la gorgona Medusa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ello? ¿Qué es muy importante de estos árboles genealógicos? Que uno busca los orígenes, uno busca las raíces, ¿no? ¿Quién de ustedes puede extender su árbol genealógico más allá de su tía? ¿O de su papá? ¿O de su abuelito? ¿Quiénes de ustedes saben realmente quién fue su bisabuelo? ¿O su tatarabuelo? O así hasta llegar a Adán, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, no tanto, ¿no? Pero ¿quiénes? Pues no. Y a lo mejor por eso no encuentran la explicación de lo que les pasa en muchos sentidos, ¿no? Es muy importante ese trabajo. Los griegos nos dan una gran lección. ¿Quién está aquí? Perseo, ¿verdad? El héroe del que vamos a hablar. Sí, vamos bien, uy sí, ¿no? Perseo. ¿Quién está en el origen de todo eso? Zeus, es decir, la divinidad. Perseo toma perfecta conciencia de que su origen se encuentra en la divinidad. En realidad debiéramos pensar igual, ¿me explicó? Cuando Johannes Brahms, concediendo una entrevista, le dice al entrevistador que Cristo fue un hombre que entendió y que hizo suya la fuerza de Dios Padre, el entrevistador le dice, ¿está usted sugiriendo que Cristo no fue hijo de Dios? Y Brahms le dice, o sea, que fue un hombre. Le dice, no, pero ni más ni menos hijo de Dios que usted o que yo. No, tómala, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que él encontró el camino para apropiarse de la divinidad, hacerla suya y que la divinidad hablara a través de él. Me explicó de eso, vamos a hablar en el curso, si quieren salvar su alma del infierno. Allá arriba está Zeus. Vamos a desarrollar todo este enorme. Pero un personaje muy importante aquí es el abuelo de Perseo, Acrisio. Más que hablar del mito de Perseo, deberíamos hablar del mito y de la tragedia de Acrisio. Van a ver por qué. Ok, vámonos primero rápidamente allá arriba. ¿Quién estaba allá arriba? Io. ¿Se fijaron? Oye, no se acuerdan. A ver, para que se acuerden, ¿no? Ahí les va. Io. ¿Ven? Zeus, esa fuerza, se siente atraído por la belleza de Io y se le manifiesta en forma de nube. No porque tuviera más imaginación que David Copperfield o Shanghai, ¿me explico? Sino porque en este caso la nube, inclusive esa idea de la nube que manejan los místicos españoles, ¿no? De finales del Renacimiento, San Juan de la Cruz, al referirse a esa nube luminosa, paradójicamente, ¿no? Porque de esa manera se representa la divinidad, porque es incomprensible, o sea, no se le puede ver. Zeus, es decir, que Io tenga relaciones con una nube, no es que se esté cogiendo un algodón de azúcar, por favor, no se confundan, ¿no? Tiene esta connotación. Oigan, ¿ya vieron el cuadro? Qué maravilloso. Cómo se insinúa el rostro de Zeus. ¿Qué te parece, Alejandra? ¿Vale la pena estar sufriendo? ¿Sí? Ok, ¿no? Rápidamente, Io tiene relaciones con Zeus. Hera, la esposa de Zeus, sospecha, se presenta y Zeus le convierte a Io en vaca. Muy poco caballeroso, pero tenemos que ver el significado, ¿no? Hera le dice a Zeus, regálame la vaquita. Zeus le dice, ok, llévatela, ¿no? Yo sospecho algo, ¿no? Y Hera pone a la vaca bajo la custodia de un monstruo llamado Argos. Argos tiene 100 ojos.
50 los puede mantener abiertos, 50 los puede mantener cerrados. Es decir, está a la vez despierto y dormido, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Aprendería uno muchísimo así, ¿no? Despierto, dormido. Pero entonces Zeus manda a su hijo Hermes, el dios psicopompo, el conductor de las almas, para que adormezca a Hermes. Pero digo, Velázquez sabe que es un símbolo, o sea, no tiene por qué poner los 100 ojos de Argos, ¿no? Lo que representa es alguien que todo el tiempo está a la vez dormido y despierto. Y Hermes logra que duerma totalmente Argos, le corta la cabeza, recupera la vaca y se la devuelve a Zeus. Cuando Hera se entera, pone la cabeza de Argos en la cola del pavo real. Por eso cuando el pavo real despliega la cola parece que tiene muchitos ojos. Bonito, ¿verdad? Esta parte siempre me encanta cuando les pongo porque no falte. ¡Ay, qué bello! ¿No? Es muy bella la imagen. Por eso reconoceremos siempre a Hera en la mitología griega, porque tiene a su lado un pavo real. ¿Qué significa eso? Que Hera representa la constante vigilancia que el hemisferio derecho mantiene sobre el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio de la intuición sobre el hemisferio de la lógica, de la razón, y viceversa, complementándose. Es un mito muy, muy interesante, pero ahorita voy a lo siguiente. Pasan muchas cosas y de esa dinastía, de ese origen, ¿no? Este personaje Acricio que le señalaba el abuelo, ¿no? En realidad es el abuelo de Danae, ¿no? Es el abuelo de Perseo, perdón, ¿no? Va con el oráculo, hay que recordar que la cultura griega era oracular, y le pregunta que si puede tener un hijo, ¿no? Que él quiere tener un hijo varón. Y el oráculo lo que le contesta es que tú no, pero tu hija va a tener un hijo, pero ese hijo te va a matar. Oh. A ver, no se queden en el nivel literal. Recuerden que es algo que está presente desde los orígenes de la teogonía. A Urano, los oráculos le advierten que un hijo suyo lo va a destronar. Urano quiere evitarlo. Ya sabemos lo que hace, refunde en las profundidades de Gea a sus hijos. Es destronado porque es inevitable por Cronos. Pero un oráculo le dice a Cronos que un hijo suyo lo va a destronar. ¿Qué hace Cronos? Se los cena uno tras otro. Pero se cumple el oráculo. Zeus asciende al trono del universo, pero un oráculo le dice que un hijo suyo lo va a destronar. Lo que vamos a ver en el curso es lo que cada una de estas divinidades representa y por qué es superada por un nuevo programa Pentium. ¿Me explico? O sea, ¿qué representa eso en esta evolución del pensamiento? ¿No? ¿Y qué sucede cuando alguien se resiste a ese orden de la naturaleza? Eso es muy interesante, traduzcamos el símbolo así. Resistirme al orden de la naturaleza, ¿no? Y entonces, Acricio, al enterarse de eso, construye, según algunas versiones, una bóveda de bronce bajo tierra. Van traduciendo el símbolo, o sea, refunden el inconsciente. Y ahí encierra a Danae, ¿no? Pero ¿qué sucede? Zeus cae en forma de lluvia de oro, ¿ves? Y fecunda a Danae. Y van a ser Perseo. Lo simplifico ahorita. Para cuando Acricio se da cuenta, es demasiado tarde, ya ha nacido Perseo, y mete a Perseo y a Danae en un baúl y lo arroja al mar, ¿no? Vamos a encontrar ejemplos en muchas literaturas, en cuentos rusos, por ejemplo. Si han escuchado seguramente varias veces la ópera del cuento del rey Saltán de Rimsky-Korsakov, ¡wow! El famoso vuelo del abejorro tiene que ver con eso. Pero otra vez la gente no lo sabe, ¿verdad? Piensa que es un pinche abejorro, piensa que es el pistachón zigzag. ¡No! O sea, trivialización de los mitos al máximo, ¿no? ¿No les encanta el cuadro? Digo, ahorita no lo vamos a abordar a nivel estilístico, pero la lluvia de oro, el oro como representación de lo espiritual siempre, ese espíritu fecundando a Danae, ¿no? Nace Perseo. Miren, este cuadro del gran Rubens es muy interesante porque otra vez para representar a Zeus utiliza una nube, lo incognoscible. En vez de poner al típico tipo barbón, así popeyesco, ¿no? Mamá Dolores, no, o sea...
Teníamos como 500 representaciones, Simón y yo, pero bueno, a ver, importante. Es entonces que Dánae y Perseo, en el interior de este baúl, vagan por el mar hasta que llegan a la isla de Sérifos. Ahí son rescatados por un pescador, importante imagen, ahorita no la vamos a descifrar. Ese pescador se llama Dictis. Abre el cofre y afloran Dánae y Perseo. Dánae, bellísima. Perseo, creciendo a gran velocidad, es un mito, ¿de acuerdo? Pero resulta que el rey de Sérifos es el hermano de Dictis, Polidectes, ¿no? Polidectes se siente deseo, digámoslo así, por Dánae, quiere poseerla, pero se da cuenta de que Perseo pues, es filete kosher, ¿no? Pues el tipo está popeyesco, es papucho, ve que, cuidado, aquí puede haber algo periculoso, ¿no? Y entonces se las ingenia para tratar de deshacerse de Perseo. Y llega el día de su cumpleaños, cuidado con los cumpleaños, ¿no? Y le pregunta a sus súbditos qué le regalarían a su rey. Y todos por puro lameculos le dicen, un caballo, mi rey, un caballo, ok, va. Entonces Perseo incurre en una pequeña ibris, le aflora el ego y dice, si fuera necesario yo te daría la cabeza de la gorgona Medusa. Y le dice, Vázquez, mi chavo, ¿no? Quiero la cabeza de la gorgona Medusa. Pero ¿dónde se consigue la cabeza de la gorgona Medusa? ¿Ven? Es un símbolo. Esto es muy importante porque Perseo se da cuenta de que está llamado a una acción heroica. Porque aquí comenzamos a entender que la gorgona Medusa, lo van a ver. ¿Qué pasa con la gorgona Medusa? Lo podemos buscar, no los voy a atormentar, pero lo pueden revisar. Los grandes mitógrafos de la tradición griega, el más importante, Hesíodo. Ni en la Teogonía, ni en los trabajos y los días, Hesíodo dice que Poseidón haya violado a Medusa. No lo dice, a mí no me creen, revísenlo, ¿no? Otro de los grandes mitógrafos, de los más importantes, Apolodoro, en su biblioteca, tampoco lo dice, ¿no? No solamente no lo dice Hesíodo, sino miren qué belleza. Lo que dice es, con ella sola se acostó el de azulada cabellera en un suave prado entre primaverales flores. ¿Esto huele a violación? Pues por supuesto que no. ¿Se dan cuenta? No dice nada de esto, tampoco lo dice Apolodoro, tampoco lo dice Higino en sus fábulas. No aparece. Esa es una versión muy tardía. Sí, efectivamente los mitos van evolucionando, por eso siguen siendo mitos, ¿no? Cuando quedan asentados ya en una tradición literaria, son literatura, ¿no? Ni siquiera Ovidio, que es el que habla ya en tiempos bastante tardíos de eso, lo que dice es, célebre por su belleza, Medusa fue esperanza celosa de muchos pretendientes, y en toda su persona no había nada más bello que sus cabellos. Yo he conocido a uno que contaba que la había visto. El soberano de los mares la poseyó, según se dice, en un templo de Minerva. La hija de Júpiter se cubrió con la égida su casto rostro, para no dejar impune tal atentado. Cambió los cabellos de la gorgona en serpientes abominables. Dice, hoy en día, para llenar a sus enemigos de terror y espanto, delante de su pecho lleva las serpientes que ella hizo nacer. La mayoría de las tradiciones lo que nos dicen es que más bien Medusa incurrió en la ibris. ¿En qué sentido? Se sintió más bella que Palas Atenea. Pero otra vez, ¿qué significa sentirse más bella que lo que representa Palas Atenea? Es decir, me siento más inteligente que tú. Mi inteligencia es más bella que la tuya. Incurre en la ibris. Va a ser castigado. Porque ¿qué implica eso? Lo que desde cierto punto de vista es esta vanidad exaltada, ¿no? Se incurre en la ibris. Y entonces Palas Atenea, una mujer, castiga a esa otra mujer, no porque sea mujer, sino porque incurre en esa ibris, ¿no? En ponerse por encima de la divinidad. Lo mismo le sucedió, ya lo vimos, a los Nióbidas. Lo mismo le sucedió, no en ese sentido exactamente, pero a Atalanta, ¿no? Se olvidó de ese nivel de la divinidad. Y entonces es transformada en algo que va a causar horror, que debe de causar horror. Es decir, ¿qué es lo que debería de causar horror a todo mortal en el mundo griego? Incurrir en esa ibris, creerme más que los dioses.
ahuyentar el mal, tener esos gorgoñones, no implicaba tanto, como tampoco lo implica la cruz, ¿me explico? Es decir, la cruz en todo caso sería una especie de objeto apotropaico, pero en relación con el pecado, entendido el pecado como aquello que me aleja de la divinidad, ¿sí me explicó? En verdad os digo, hermanos y hermanas, que no estoy predicando, parece, pero no va por ahí, ¿no? Sí, me sentí, pues, no. Pero nos damos cuenta de que el símbolo apunta hacia otra parte, ¿no? Es decir, ¿qué detendría? Recuerden que los griegos lograron crear el teatro, lograron desarrollar la filosofía, lograron hacer muchas cosas maravillosas por una simple razón. Nunca tuvieron un libro sagrado que les impusiera esas restricciones. Nunca. De ahí la maravillosa libertad del pensamiento, que era, digamos, a lo que le tenían los pensantes a incurrir precisamente en ese error, ¿no? En esas faltas, atentar contra lo que Palas Atenea, surgida de la cabeza de Zeus, representa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tiene que hacer Perseo? Aniquilar a ese ser. ¿Dónde vive ese ser en realidad? Dentro de Perseo. Es una parte de su estructura psíquica. Todo esto es un viaje metafórico, ¿no? Vas al psicoanalista y el psicoanalista de pronto te dice: tienes este problema, mi chavo, ¿no? Tienes una gorgona medusa ahí en tu interior que te está fastidiando la existencia. Tienes que aniquilarla. Chale, ¿cómo le hago? ¿No? Metafóricamente, entonces, y Sir Edward Brune Jones desarrolló mucho este mito, ahí siente Perseo la llamada, ¿no? Se da cuenta de que la verdadera lucha, el verdadero sentido de la vida es alcanzar la máxima espiritualidad, pero sabe que algo le está estorbando. Medusa, ¿ven? Entonces tiene que salir a conseguirla. Primero tiene que encontrar a las famosas Fórcides, las Grayas, también hijas de Ceto y de, y de Forcis. Se dice que nacieron ancianas, viejas, ¿no? Y uno dirá: chale, qué mala onda. No va por ahí. Recuerden que todos estos son arquetipos, es decir, esa vejez implica sabiduría, son sabias. Las tres ven lo mismo, por eso utilizan solo un ojo. Las tres solo tienen un diente que se pasan la una a la otra porque se alimentan de lo mismo, ¿no? Perseo tiene que violentarlas para que le confiesen ellas dónde puede encontrar a otros seres llamados las ninfas. Es como, ¿qué tengo que hacer yo conmigo para desarrollar todas esas posibilidades de mi ser que me van a ayudar a combatir contra eso que no me permite crecer? Y entonces logra Perseo que las Grayas le confiesen, y entonces va con las ninfas. Son las ninfas las que le van a proporcionar el casco de Hades, ese objeto que le va a permitir volverse invisible. Por favor, no invisible como la Su de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y desde la invisibilidad romper el hocico a todos. Eso no es invisibilidad, eso es imbecilidad, ¿no? Sino trascender del plano material al plano espiritual, ¿no? Le van a proporcionar los famosos talares de Hermes para elevarse por encima del mundo material, y el famoso zurrón donde va a guardar la cabeza de la gorgona medusa, ¿no? Nada de una bolsa del Oxxo, ¿no? Una bolsa que cumple bien esta función. Brune Jones desarrolló todos estos cuadros en una serie, ¿no? ¿Qué sucede? Además, le tienen que decir dónde. Es como cuando, al principio de la Divina Comedia de Dante, Dante tiene que descender al inframundo, al infierno. ¿Por dónde se desciende al infierno? Uno iría por la estación del metro Miscuac, ¿no? Seguro, ahí llegas, ¿no? Tarde o temprano. O sea, pero ¿cómo se desciende? Es decir, ¿cómo desciendes? ¿Qué prácticas tienes que llevar a cabo para descender a lo más profundo de esas estructuras psíquicas, ¿no? Ellas le marcan la dirección. Por fin logra dar con las tres gorgonas. 2 gorgonas son inmortales y una es mortal. Medusa es la mortal. Jung diría con toda tranquilidad, claro, porque gorgona es mortal porque es una emanación de nuestro inconsciente personal, mientras que las otras 2 son inmortales porque son una emanación de nuestro inconsciente colectivo, son arquetipos. Y por lo general lo que nos jode la existencia es lo que reprimimos y alojamos en el inconsciente personal y se convierte en un complejo.
y desde ahí nos está dando toda la lata del mundo. Tenemos que descender y enfermar. Veo caras así como de que me acabas de ahorrar 9 años de psicoanálisis. Gracias. Luego les paso mi número de cuenta, ¿no? Para sus generosas contribuciones. Y entonces, sí, llega Perseo hasta ellas, ¿no? La mayoría de las versiones nos dice que encuentra dormidas a las 3, pero ¿quiénes lo acompañan? Porque esto es muy importante, no se puede llegar solo. Palas Atenea, la razón, la inteligencia y Hermes, el dios psicopompo, el que es capaz de hacernos trascender del plano material al plano espiritual, siempre están a su lado. No puede ver de frente a la gorgona Medusa porque transforma a todo aquel que lo ve en piedra. Oigan, ¿se entiende el significado? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si la gorgona Medusa representa esta ibris, esta vanidad, este yo exaltado, que convierte en piedra a todo aquel que contempla, es lo que sucede en la actualidad con todas aquellas personas que tienen esa arrogancia, digamos, ¿no? Que tienen esa actitud de decir, pues yo aquí Juan Camaney lo sé todo, ¿no? Y entonces ya no hay nada que puedan aprender, ¿no? Ya lo saben todo. Entonces te conviertes en piedra, te inmovilizas, esa es la idea de estos símbolos, ¿no? Logra dar muerte Perseo a la gorgona Medusa y las otras 2 gorgonas intentan perseguirlo, pero no lo pueden ver porque está cubierto por el casco de Hades, está protegido por el casco de Hades, como Frodo. Ya me oriné fuera de la basílica, ¿no? Y logra huir. Pero hay un aspecto muy interesante, ¿no? De pasadita, a la hora de realizar la proeza, no, esta vendría después, mejor me voy a esta. Estas son algunas representaciones otra vez de la vajilla Liverpool, ¿no? De distintos momentos de la época griega, o sea, los mitos están presentes porque son recordatorios constantes de una serie de cualidades, de virtudes que hay que cultivar. Perseo corta la cabeza de la gorgona Medusa. ¿Y quién nace del cuello de la gorgona Medusa? Aquellos que llevaba en su seno como producto de la fecundación de Poseidón. No podemos detenernos ahorita en descifrar el símbolo de Poseidón relacionado con el mar, con el agua, con aquello que busca tener una forma, ¿no? Pero quienes van a nacer son 2 elementos muy importantes: Pegaso y el gigante Crisaor. Símbolos importantes porque Pegaso es el símbolo de la inspiración, es la representación de la inspiración. Todos ustedes saben, lo aprendieron en el 3er año de la primaria, aunque hayan estudiado en un reclusorio, ¿no? Todos ustedes saben que Apolo vive en lo alto del monte Parnaso. Desde lo alto del monte Parnaso, Apolo contempla en lo alto del monte Licón a las musas que danzan y cantan. Apolo es el inspirador de las inspiradoras. Al pie del monte Helicón surge una fuente llamada la fuente Hipocrene, que hizo surgir el caballo Pegaso, porque eso significa Hipocrene, de la coz del caballo. En la mentalidad griega es un símbolo, se consideraba que todo aquel creador, todo aquel poeta, no nada más a través de la palabra, que lograba llegar a la fuente Hipocrene y bebía de sus aguas, recibía inmediatamente la inspiración creadora. ¡Wow! ¿Ven? Pegaso es la representación de la inspiración porque las alas representan ese... Vamos a ver ahí, ¿no? Y ahorita, mi niño, y ahorita, ¿no? Crisaor significa el de la espada de oro. Otra vez, la espada, un símbolo relacionado con lo fálico, con la fecundación, y de oro, espiritual. ¿Quién va a montar? ¿Quién de ustedes ha montado al Pegaso? Otra vez, la gente se para enfrente de Bellas Artes y ve los bellísimos Pegasos que están ahí y no sabe ni siquiera qué significa, ¿no? Me consta que mucha gente ha entrado a la sala mayor de Bellas Artes y no se fija en el hermoso vitral donde está Apolo con las 9 musas ahí. Todo aquel que saliera al escenario en Bellas Artes debiera así, por favor, ilumíname, o sea, tú eres esa fuerza, fluye a través, y lo pela, ¿no? ¿Por qué? Por el ego, ¿no? La mayoría de las veces. Pegaso, ¿quién monta Pegaso? Perseo. Ahora Perseo hace suya la inspiración porque viene la gran proeza de Perseo. ¿Cuál es ahora la gran proeza de Perseo? Perseo. ¿No? Yo diría, en el proceso de individuación, de poner en equilibrio todos tus contrarios,
primero tienes que enfrentarte a la sombra, al dark side, ¿no? Si logras vencer al dark side, viene tu contacto con el ánima, en el caso de los hombres, el animus en el caso de las mujeres, esa parte tuya complementaria. ¿Quién es ese personaje? Pues ni más ni menos que Andrómeda, pero para eso necesita toda la inspiración y la fuerza del mundo Perseo. Se dice que entonces Perseo, de regreso, ahora sí me regreso nada más un poquito, al pasar por el norte de África, supongo que todos han visto en sus viajes por Marruecos, por, ¿cómo se llama? Argelia, ¿no? Túnez también forma parte de esto, y Libia, la famosa cordillera del Atlas, ¿no? ¿Quién sostiene la bóveda del universo? Atlas. ¿Dónde se encuentra la estructura de nuestro cuerpo llamada Atlas? Ni saben que tienen un Atlas, ¿verdad? Aquí está, en la base de la cabecita sosteniendo al mundo. Es una imagen muy bella. ¿Ves? Ahí está el Atlas. Atlas sostenía. ¿No le está gustando la plática, señora? ¿No le darían ganas de regresar? Muchas veces. ¿Se va a convertir en mi fan? Eso, le faltaba más, ¿no? Se dice que entonces Atlas intenta evitar que Perseo siga adelante. ¿Qué hace Perseo? Le saca la cabeza de la gorgona Medusa y le dice: engárrate, cabrón. Y lo vuelve de piedra y de esa manera fija al mundo, ¿no? Es un símbolo muy importante que también desarrollaremos después. Esto ya lo vimos. Se dice que entonces de regreso pasa por Etiopía, no el metro, ¿no? Que a lo mejor quedaría de paso en la ruta de la línea verde, ¿no? Pero si saben algo de geografía, verán que Marruecos, Túnez, Libia está por allá arriba y Etiopía está por acá en África, ¿me explicó? O sea que se aventó un viajecito enorme abarcando el mundo, Perseo, y de pronto tiene una visión. Ve a una mujer inmensamente hermosa que está encadenada y que está a punto de ser devorada por un monstruo marino. Ven otra vez el monstruo marino, esos monstruos que salen de las profundidades. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Les voy a dar tres opciones por un acto de opción A, Ibris, opción B, Ibris, opción C, Ibris. Por un acto de Ibris. ¿Quién cometió ese acto? Calabaza, mole de olla. Ese acto de Ibris. Pues ni más ni menos que Casiopea, la madre de Andrómeda. Cuidado con lo que dicen las mamás. Casiopea se jactó de ser más bella que todas las Nereidas juntitas, ¿no? Las Nereidas lo escucharon. Y le dijeron a Poseidón, lánzate. Y Poseidón hace surgir de las profundidades del mar al monstruo Kraken. Comienza a asolar el país y entonces se consulta a los oráculos y los oráculos dicen: el monstruo Kraken no va a terminar de comer galletas hasta que no sea sacrificada, ofrendada, ya le captaste, hasta que no sea ofrendada la hija de Casiopea, las acciones de Casiopea. Tiene que ser amarrada esa piedra y que el monstruo Kraken se la coma, ¿no? Y ni hablar, ¿no? Ofrecen a Andrómeda. Pero en ese momento va pasando por ahí en su cuaco Perseo. Y la ve y dice: de aquí soy, ¿no? Y entonces habla con Cefeo, el esposo de Casiopea, y le dice: mi chavo, yo te mato al monstruo, pero me das a tu hija, ¿no? Cefeo dice: Vázquez. No le dijo que estaba comprometida ya con un tipo llamado Fineo. Todo termina en eo. Qué feo. Okay. Entonces Perseo accede, ¿no? ¿Y qué hace Perseo para matar al monstruo Kraken? Pues le saca la cabecita de la gorgona Medusa, ¿no? Uy, aquí sí nos dimos vuelo, Simoncito, Boris y yo. En algunas ocasiones se muestra a Perseo, de Tamara de Lémpica, casi nadie lo conoce y es bellísimo, ¿no? Es bellísimo para que aquellos que dicen: no, son puras representaciones machistas, puercos. No. Vean nada más, de todas las épocas, increíble. Es un mito, es uno de los mitos más importantes y con mayor plasticidad.
En algunos se muestra a Perseo cabalgando sobre el Pegaso, en otras más bien con las alitas, ¿no? El que no lo escucho, no sé cómo. Los talares. Los talares, exactamente, ¿no? Pero vean una y otra, qué maravilla, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en el curso de mitología. Sí se animan, son obras maravillosas. Esto es solo un arrimón, ¿no? Ya nada más, qué maravilla. Gustavo, otra vez. Oh, este es fantástico. De todas las épocas, de todos los tipos. Pero ¿qué sucede entonces? Libera a Andrómeda, ¿no? Es como por fin, diría Jung, lograste liberar tu ánima, ¿no? Puedes ahora comenzar ese proceso. Siempre va a haber quien se oponga. Se opone Fineo, ¿no? Intentan matar a Perseo. ¿Qué hace Fineo? Digo, ¿qué hace Perseo? ¿No? Cabeza Medusa, ¿no? Mírame, ¿no? ¿Y qué sucede? Porque seguramente ya se les olvidó Polidectes. Sí, es cierto, ¿quién es Polidectes? El rey de Sérifos, que fue el que mandó a Perseo por la cabeza de la gorgona Medusa, ¿se acuerdan? Mira, hasta Alejandro dijo, ay, sí es cierto, ¿no? Que quiere con Danae. Danae está siendo cuidada por Dictis. Se refugiaron en un templo y los templos se consideran sagrados, ¿no? Perseo entonces, ya que tiene a su lado a Andrómeda, se dirige hacia la isla de Sérifos y también se quiere poner perro Polidectes. ¿Qué hace? Cabeza de gorgona Medusa, mírame, ¿no? Mira el pajarito, ¿no? De piedra, ¿no? Y deja como rey de ese lugar a Dictis y le da como esposa a su mamá, a la de él, ¿no? Entonces, pero ahí no ha terminado la cosa. ¿Qué nos está faltando? ¿Y qué pasó con Acrisio? Está buscando quién chingados es Acrisio. ¿Quién es? Acuérdense que Acrisio, el abuelo, ¿no? Que generó todo esto por encerrarlos, pero entendamos que encerrar es, ¿cómo se dice? Negarse a aceptar lo que es el flujo de la vida, ¿no? Alguien nos va a Boris me va a destronar a mí en la vida, y así yo destroné a mi papá, y así, y así. Y de este juego de sustituciones. ¿Qué pasó con Acrisio? Bueno, como no hay pinturas de eso, hicimos una composición muy especial. Perseo, entonces, se entera de que se están llevando a cabo unos juegos en honor de la muerte de un personaje. Decide ir y probar suerte. Acrisio, cuando se entera de que Perseo viene de regreso, efectivamente, y teme que se cumpla el oráculo que le dijo que un hijo de su hija lo iba a matar, acude a los mismos juegos. Nadie puede sustraerse a los designios de las Moiras. Perseo participa en la prueba de lanzamiento de disco, ¿no? Arroja el disco y ¿a quién creen que le pega? A Acrisio, a huevo, ¿me explico? Y le rompe todo lo rompible a Acrisio y Acrisio muere, ¿no? Pero hay una parte muy interesante del mito, es decir, en el fondo, ese morir de Acrisio implica una renovación de Acrisio, ¿no? Una renovación a la que él se negaba, ¿no? Digo, ¿quién no tiene miedo de dejar de ser lo que es? Vale más malo conocido que bueno por conocer, dice el dicho, ¿no? Y enfrentarse a todo eso que tengo que hacer para ser distinto. ¡Oh! Pero ¿quién cumple eso? El héroe. ¿Dónde vive Perseo? ¿Dónde sucedió todo esto? En el interior de Acrisio. ¿Se dan cuenta? De cómo es el mito de Acrisio. Es la gran gesta en el interior de Acrisio. Y eso sucede en el interior de todas nuestras cabecitas, ¿no? Este me lo voy a saltar. Porque porque ni viene aquí. Uy, ¿yo ahora qué hice? A ver, alguien que me ayude, por favor. Ahí está. ¿No? Aquí está ya. Ya, muchas gracias. No, gracias. ¿No? Conclusiones.
Tarea por fin. Conclusiones. Ojo. Está claro, ¿no? Conclusiones. ¿Qué hay detrás de estos mitos? Esto que señalábamos. Eros. Aquí hay cultura, ¿eh? O sea, vamos desde jefe en pañales hasta donde quieran. Teoría cuántica, lo que quieran, ¿no? La fuerza que mueve el universo, la fuerza que nos mueve, es ese Eros. Que nosotros malgastamos en hoteles en Tlalpan. Bueno, yo no. Que la gente gasta y tira esa energía, pero de manera miserable. Cuando que si uno cultiva ciertas cualidades y ciertas virtudes, se encausa hacia otro objetivo. De ahí la importancia del héroe o de la heroína en las mitologías, ¿no? Esto está representado de manera clarísima. En este cuadro lo vamos a ver en la mitología, en el curso. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene una enorme clava, su nombre comienza con H muda y termina con Heracles. Perseo. Perseo. Heracles. Es la disyuntiva de Heracles. Heracles es hijo, proviene de todos los Perseidas, proviene de Zeus, muy directamente de Zeus, ¿no? ¿Para qué va a utilizar todos sus talentos? La virtud le dice, mi chavo, si te sometes a la disciplina, estudias tus 10 horas de técnica, escalas, arpegios, no sé, te vuelves vegetariano, vas a alcanzar el nivel de la inspiración. Y arriba está el Pegaso. En cambio, el bicho le dice, no le hagas caso a esta pendeja, o sea, mira, vamos a echarnos unas cerbatanas bien elásticas, vamos a discutirlo, y ahorita vas a ver cómo te la vas a pasar bien, vamos a ver unas rolas. ¿Ven? Era una representación común, sobre todo en el Renacimiento, porque el arte educaba. ¿Ven? Otra vez ahí está la disyuntiva, ¿no? ¿Quién está ahí? Precisamente Palas Atenea mostrando, no, lo que te espera está allá arriba, ¿no? O sea, como diría Robert Schumann, ten amigos inteligentes, ¿no? Júntate con gente que valga la pena, deja de escuchar a Bad Bunny, ¿no? O sea, te hace daño. ¿Qué implican los mitos? Echarnos un chapuzón en las profundidades de nuestra estructura psíquica, ¿no? Eso nos enseñan los mitos. No son simples, son muy complejos. Por eso regresamos a este punto, ¿no? ¿Se dan cuenta ahora de lo que en realidad hay detrás de esta figura? Si lo que se está exaltando es exactamente lo contrario. Si tomamos ahora en cuenta lo que significa verdaderamente Medusa, la trivialización del conocimiento, la ibris, dando muerte a la espiritualidad. Vayan más allá de los géneros, por favor. No se trata de si son... Lo podemos hacer si quieren con la historia del cascanueces, lo hemos hecho. Y ahí es una heroína, ¿no? Es una mujer, ¿no? Se invierten los elementos. No tiene que ver nada con género, son símbolos, ¿no? Pero entonces ahora nos damos cuenta de esto. ¡Oh, Dios mío! Y estuve leyendo algunos artículos que hablaban de la escultura y decía, se ve que no sabe nada de mitología. Nada. O sea, no citaba ni una sola fuente valiosa, ¿no? Se dan cuenta del asunto. Y estamos a expensas de eso en la actualidad. Por eso hay que tomar el curso. Salven sus vidas, ¿no? Salven sus almas. Y tomen el curso de mitología griega que ofrece la Dirección de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si quieren pueden aplaudir. Como siempre, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a la rectora de nuestra universidad, a la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, por su apoyo incondicional. A nuestra queridísima maestra que aguantó casi hasta el final, pero yo creo que tuvo otra cosa que aguantó así. Y miren que se la rifa durísimo, al igual que mi querida Alejandra, ahí en la dirección. Me habían dicho que solo iba a estar 5 minutos, pero ha sido todo un halago para mí haberlas retenido. Agradecerles también a ellas, agradecerle a la gente de audiovisuales, a la gente de difusión cultural, pero sobre todo agradecerles a ustedes,
que se interesen por lo que yo pudiera compartirles. Esperemos que no sea la última vez que nos encontremos. Muchas gracias y que pasen buena noche. Gracias.